Antes y durante la Guerra Civil Española, una dictadura que fue de Francisco Franco. De ideas conservadoras, Franco valoraba sobre todo el orden y la autoridad. Desconfiaba del régimen parlamentario, del liberalismo y de la democracia, a los que creía causantes de la decadencia de España en el siglo XX. Su postura era representativa del grupo de militares que veían en el ejército la quinta esencia del patriotismo y la garantía de la unidad nacional. Por tales razones, Franco se sumó, aunque a última hora, a la conspiración preparada por varios militares para sublevarse contra la República en julio de 1936. Fracasado el golpe de Estado, se abrió una guerra civil que duraría 3 años y que llevaría a Franco al poder. Tras pasar el estrecho de Gibraltar, en el frente del ejército de África, Franco avanzó por la península hacia el norte. Sus compañeros de armas, reunidos en una junta de defensa nacional en Burgos, lo eligieron jefe político y militar del bando sublevado. Franco dirigió la guerra con criterios conservadores, muy alejados de la guerra rápida que prepugnaban las doctrinas estratégicas modernas. La unidad impuesta en su bando contrastaba con los enfrentamientos que desangraban el bando leal a la República, la disciplina y la profesionalidad de sus fuerzas, con la politización y el voluntarismo de sus enemigos. Si a esto se le une la ayuda militar que le presentaron la Alemania nazi y la Italia fascista, puede explicarse la victoria de Franco. Terminada la guerra civil, Franco impuso en toda España un régimen de nuevo puño, inicialmente alineado con los fascismos de Hitler y Mussolini, que eran sus aliados y inspiradores. A pesar de ello, no comprometió del todo a España en la Segunda Guerra Mundial, pues dada la debilidad en que se encontraba el país, no consiguió de Hitler las desmesuradas compensaciones que pretendía por su apoyo. Tan solo envió tropas voluntarias a combatir junto a los alemanes contra la Unión Soviética. Terminada la guerra con la derrota de las fuerzas del Eje, aliadas de Franco, su régimen sufrió un cierto aislamiento diplomático que consiguió mantenerse rentabilizado su anticomunismo radical con el texto de la Guerra Fría. En lo político, Franco instauró desde el principio una dictadura personal de carácter autoritario, sin una ideología definida más allá de su carácter confesional, unitario y centralista, reaccionario y conservador. En lo económico, optó por una política de autarquía que hundió a España en el estancamiento y el atraso, en contraste con la recuperación que vivía el resto de Europa. Sin embargo, la necesidad de homologarse con los países occidentales y de reforzar la alianza con Estados Unidos lo llevó a una progresiva liberalización económica a partir del Plan de Estabilización de 1959. Desde 1969, Francisco Franco había institucionalizado como sucesor al príncipe Juan Carlos, nieto del último rey de España, Alfonso XIII. Tal previsión sucesoria se cumplió tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, pero no fue acompañada de una continuidad política, ya que sin romper con la legalidad vigente, el nuevo rey promovió una transición pacífica a la democracia. Acabada la guerra civil, se inicia el periodo del exilio. Los barcos del exilio, a lo largo del mes de marzo de 1939, el puerto de Alicante se convirtió en el punto de salida más importante para los republicanos que habían quedado atrapados al sur del Ebro. Allí empezó para muchos un largo exilio. Más de 2.600.000 personas consiguieron escapar hacinadas en el mítico Stambuk. En el trágico escenario del final de la guerra, los puertos del Mediterráneo, y especialmente Alicante, se convirtieron en el centro de gravedad, hacia el que confluyeron las esperanzas de salvación de todos los republicanos, que ya vencidos pretendían exiliarse de España para escapar de las represalias franquistas. El gobernador civil de Alicante, Manuel Rodríguez, nombrado el día 4 de marzo de 1939, era un veterano militante socialista ilicitano, que ordenó proporcionar pasaportes y billetes de transporte a quienes fueran designados por las organizaciones políticas y sindicales, sin exclusiones. De esa forma, fueron expedidos miles de pasaportes, desde el gobierno civil y desde el Consulado de México en Alicante, firmados en este caso por el cónsul Lorenzo Carbonell, que había sido alcalde de la ciudad de la República. A lo largo del mes de marzo, habían conseguido salir del puerto alicantino los barcos Winnipeg y Marionga, en la primera semana de marzo, con un número indeterminado de exiliados. El 12 de marzo lo hizo el Ronin con 716 pasajeros, mercante inglés con matrícula de Malta que recaló en el puerto de Tenes. El 19 de marzo, el African Trader, carbonero inglés, arribó al puerto de Orán con 859 personas. Los barcos pertenecían a French Navigator y la Mid-Atlantic Navieras, no las que en el gobierno
de Negrin tenía firmados para el abastecimiento de la zona republicana. Está también constatado, aunque es difícil de cuantificar, la partida de numerosos barcos pesqueros desde los puertos de El Campello, La Villa Giosa, Santa Paula y Torrevieja. Después del golpe de estado de Casado de principios de marzo, Negrin, parte de su gobierno y altos dirigentes comunistas salieron desde el improvisado aeródromo de Monóvar. La realidad es que el 28 de marzo de 1939 solo había dos barcos atacados en el puerto de Alicante, el Stambrook y el Marítime, mientras que el primero embarcaron todos aquellos a los que el barco pudo admitir. Más allá incluso de lo razonable, en el Marítime, que zarpó después, pasada la medianoche del 28 de marzo, solo embarcaron 30 personalidades republicanas de la zona, dejando ya en los muelles del puerto a una multitud desesperada, atrapados en la ratonera del puerto alicantino. Lo cierto es que tras la ocupación militar del Alicante por el cuerpo expedicionario italiano, los refugiados serían hechos prisioneros, comenzando un terrible calvario de campos de concentración, cárceles y otro exilio. El Stambrook se merece que le dediquemos unas palabras. Se trataba de un pequeño barco carbonero de 1.383 toneladas, construido en 1909 y remozado en 1939. Parece ser que su verdadero propietario era la Sea French Navigator, creada por la República con el oro enviado a Moscú y el apoyo logístico del Partido Comunista Francés. Por motivos de seguridad, el barco viajó con distintas banderas en tareas de abastecimiento de la zona republicana. Con 2.638.000 pasajeros a bordo, inició el Stambrook una singladura con rumbo a Orán, navegando, como dice el testimonio, en zigzag, por encima de la línea de flotación. De ellos, 2.240.000 eran hombres, 398 mujeres, 147 eran niños, de los cuales 15 no habían cumplido el primer año de edad y de entre estos algunos eran recién nacidos. ¿Qué fue el destino del Stambrook? Siguió después prestando servicios en la marina mercante hasta que el 3 de diciembre de 1939 se hundió al chocar contra una mina, alcanzando por un torpedo alemán a la entrada del puerto de Amberes. A pesar de la amarga singladura de Alicante a Orán, uno de aquellos exiliados escribió más tarde en los campos de concentración de Argelia: se rindió un minuto de silencio, aquel navío se lo merecía. El 13 de junio de 1939 desembarcaron en Veracruz 1.620 republicanos españoles. Habían viajado 19 días en el buque Sinaya, con incertidumbre, desconsuelo, desde el muelle de Sète, en Francia, hasta el puerto mexicano. El Sinaya, viejo buque inglés, desgastado con el tiempo, durante muchos años transportó empobrecidos peregrinos musulmanes a la Meca. Hoy es una emblemática nave del exilio español. Esta primera expedición fue organizada por el SERE, Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles. El día de su llegada, en los muelles veracruzanos fueron recibidos por alrededor de 20.000 personas, la mayoría perteneciente a sindicatos. Bienvenida oficial en el ayuntamiento por el gobernador en nombre del general Cárdenas. Entre 1939 y 1942 llegarían más barcos con españoles perseguidos, todos ellos con los oficios más disímiles: abogados, pintores, escultores, dibujantes, músicos, artistas de cine, radio, teatro, empresarios, toreros, boxeadores, luchadores, economistas, contadores y catedráticos universitarios, publicistas y periodistas, entre otros. El gobierno progresista de Lázaro Cárdenas tuvo un gran interés por atraer científicos y mano de obra altamente calificada, emigrantes europeos que cubrían con sus acontecimientos en el área industrial que tanto necesitaba el país. Recién iniciado el enfrentamiento, México había dado asilo al primer contingente de refugiados españoles, que llegaría en otro barco, insignia del destierro del vapor francés Mexique, con 460 niños españoles.